Ya comienzo. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Estamos reunidos en la sesión de hoy, martes 13 de julio de 2021, año del bicentenario, y de acuerdo al sílabo que estamos tratando de seguir escrupulosamente, hoy en esta octava semana que corresponde al examen parcial, estamos abocados a darles las pautas que ustedes deben tomar en cuenta para entregar, o para realizar y luego entregar un excelente artículo científico, que es lo que tienen que hacer como tarea del examen parcial. Ustedes saben, esa nota del examen parcial es una nota importante, es el tercio de la nota, ¿no? Y por eso es que aquí vamos a leer en primer lugar cuáles son esas tareas que ustedes tienen como materia de trabajo de estos próximos días. En realidad solamente tienen 48 horas, porque la fecha de entrega, ojo, es el 15 de julio hasta la medianoche, el 15 de julio, es decir, estamos 13, solamente son 2 días de trabajo intenso. Leo acá las indicaciones que ustedes la tienen en el aula virtual. Dice, tal como se indica en nuestro sílabo, el examen parcial consistirá en la redacción de un artículo científico, que es ahora la forma de escribir. ¿Cuál es el tema? Decimos lo siguiente: sobre la base del artículo del doctor Ricardo González Vigil, titulado La ola libresca, es la ola libresca esa, no es la obra, sino es la ola libresca, publicado en 2020, paréntesis, el archivo se ubica en la aula virtual, en el icono materiales, deberán elegir una obra de cualquier género literaria publicada en el 2020 y redactar un artículo científico. Y a eso se les recomendó la semana anterior, se les dijo que de preferencia sea una obra no muy extensa, no muy voluminosa, y de que a preferencia también sea, diríamos, un libro de cuentos, lo que llamamos también un cuentario, porque por el factor tiempo, porque puede ser uno que ustedes ya conozcan, o que no lo conocían pero los ha deslumbrado tanto que se aventuran, se arriesgan, asumen el reto de hacer un artículo científico con las pautas establecidas, ¿no? Bien, ¿cuáles son algunos de los criterios de redacción del artículo científico? Es decir, ¿cómo van a entregar ustedes? Requisito número 1, usar la variedad académica. ¿Cómo se traduce esto? Como que el artículo científico deberá estar escrito en una prosa académica, es decir, que tenga calidad, ¿no? Estilo, claridad, coherencia, ¿no? Y como un texto está constituido por párrafos, entonces usen párrafos de varias oraciones. No se les vaya a ocurrir de ninguna manera hacer un párrafo de una sola oración y una oración extensísima, no. Los párrafos deben ser de varias oraciones, dentro de los cuales ustedes usarán el punto y coma, punto seguido, 2 puntos, entre paréntesis, etc., ¿no? Pero no trabajen con oraciones muy largas, porque así no, ustedes mismos se complican la vida. Entonces, ese es el primer criterio al que hemos hecho referencia. Usar la variedad académica significa usar la prosa académica con las características que acabo de señalar, con mucha precisión, porque ustedes, si bien son jóvenes, muy jóvenes, sin embargo, son también grandes lectores
y grandes escritores y deben esforzarse al máximo. Luego, número 2, algo muy importante que perdemos de vista, tener cuidado con la ortografía, el problema de las letras, cómo se escribe cada palabra, cómo en español, según donde se ubique la tilde, estará esta palabra dentro de una determinada categoría, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, titulo, título es un verbo, yo titulo mi artículo de tal manera, pero si yo digo título, me refiero en cambio a tener un título profesional. Yo tengo título de médico, por ejemplo, ¿no? O de arquitecto o de ingeniero. Y así, si digo tituló también es un verbo, ¿no? Pero es una palabra aguda. Entonces, ojo con la tilde, aquí a veces nos olvidamos o queremos olvidarnos, es muy importante, no solamente tiene una función, diríamos, funcional, valga la redundancia, sino una función semántica, una definición de contenido, ¿no? Hace que una palabra pueda cambiar de una a otra categoría gramatical. Eso es muy importante y por ello hay que tomar en cuenta más las diferentes situaciones que implica la ortografía, los grandes campos, la homofonía, por ejemplo, etcétera, ¿no? Luego, por favor, usen el diccionario para ver sobre todo los significados de las palabras y para determinar, porque generalmente las palabras tienen varias acepciones, varios significados, ver cuál de esos significados es el que ustedes están empleando o si ese significado responde a la intención de ustedes. Son ustedes que sobre la base de esa diversidad de acepciones que una palabra tiene, de acuerdo a esa diversidad, ustedes elegirán la que vaya más con su intención dominante, porque la intención de ustedes es desarrollar un artículo científico sobre un tema, una obra determinada, con la finalidad de llegar al lector. Recuerde que el lector, cuando los lea, el lector soy yo, el profesor, yo tomaré en cuenta todos esos aspectos, ¿no? No me lo voy a pasar por alto porque vamos a hacer, luego de la semana de exámenes parciales, vamos a hacer una evaluación pública con todas las formalidades del caso, ¿no? Entonces, el uso del diccionario sí, porque el idioma es demasiado grande, ¿no? Y entonces hay que estar seguros de la acepción correcta, precisa, certera, con relación a lo que yo quiero decir, ¿no? Luego, es muy importante tener cuidado con la sintaxis. Al interior del párrafo, yo debo construir bien las oraciones que son parte de él. Debo basarme en este campo especialmente, no complicar la sintaxis de mi artículo, sino por el contrario, diríamos, utilizar el esquema básico del español que es sujeto, verbo, predicado, ¿no? Eso es lo más comprensible, es lo más manejable. Enuncien ustedes una oración, ahí ya verán, en esta cuestión de la sintaxis, a ustedes tomarán en cuenta todas las pautas que hay referente a los párrafos. Si son párrafos funcional, ya lo hemos explicado en la clase anterior. Párrafo funcional es el párrafo introductorio. Bueno, en el caso del artículo científico, para no complicar, digamos, funcional también es el párrafo que me permite detenerme mi artículo, no agregar más información y hacer una referencia a lo anterior, a aquello de lo que he estado hablando, porque considero, para efectos de mayor información o de mayor precisión en mi texto, incorporar, ese es un párrafo funcional. ¿Por qué? Porque la redacción de un artículo científico es un ritual académico, y en un ritual académico uno emplea las normas establecidas
por el canon, por la Santa Inquisición. Estamos en tiempo de la Santa Inquisición. A propósito de ello, un poeta, del cual hablaremos ya en algún momento, señala que estamos en una época de neomedievalismo. Así es. No estamos en una época liberal, no, al contrario. Estamos en una etapa en que la Santa Inquisición impone y dice, así hay que escribir. Usted escriba así, de esta manera, y usted publique así en esta revista, no en otra, ¿no? Así se ha puesto la situación. Pero nosotros, en realidad, como tenemos formación académica, podemos adaptarnos, podemos ajustarnos a esos patrones, a esos corsés que ha puesto ahora el canon de cómo debe escribirse, ¿no? Nos adaptamos fácilmente y no hay mayor problema. Es simplemente cuestión de adaptarse, de darse cuenta exactamente dónde está la pequeña diferencia, dónde está el pequeño detalle que haga válida la cita que yo estoy proporcionando, ¿no? Luego, evitar los vicios de dicción. Dicción es precisamente decir, ¿no? Entonces, en un artículo, sobre todo con un científico, pero puede ser un artículo periodístico o incluso un ensayo, un libro, a veces uno incurre en algunos verbos, los verbos fáciles, el verbo estar, ser, tener, poder, poner, ¿no? Esos verbos tienden a repetirse a veces en la misma línea, está el mismo verbo dos veces. Puedes. Lo he comprobado el otro día cuando evalué los trabajos de alumnos que están más avanzados que ustedes y vi que, por ejemplo, este joven, cuando hace la relación de una serie de conceptos, emplea en exceso la expresión adverbial en cuanto, ¿no? En cuanto, hace como 20 en cuanto, y eso bajó sustantivamente la calidad de su prosa académica, aunque el contenido es muy importante, ¿no? Todo esto lo van a ver además en el artículo científico que lo tienen ya en el aula virtual. Luego también hay que usar el manual APA, donde encontrarán información de cómo realizar las citas, qué extensión deben tener, en qué parte debe estar, ¿no? Y cómo debe luego emplearse la bibliografía, ¿no? En cuanto al tipo de letra, usar la letra Times New Roman número 12, interlineado doble, justificar el texto, numerar páginas en la parte superior de la primera página, consignar nombres y apellidos completos. El artículo deberá tener un máximo de 15 páginas, incluyendo bibliografía. Y como ya ustedes desde la semana pasada tienen esta información, supongo que ya será relativamente más fácil llegar a esas 15 páginas que incluyen la bibliografía, ¿no? Lo cual significará que han escrito 13 o 14 páginas y en la página final estará la bibliografía respectiva. De manera que no es un trabajo que los estresará, no. Como decir, es una carrera de 100 metros planos y fíjese, los atletas hacen esos 100 metros planos ahora en menos de 10 segundos. Ustedes tienen un lapso considerable, aunque es un tipo de trabajo diferente, pero ustedes también tienen agilidad mental y agilidad para escribir, ¿no? Y luego eso es importante. No se olviden revisar el artículo, ¿ya? Revísenlo una y otra vez para que se den cuenta si han incurrido o no en algunos de estos aspectos que pueden empobrecer, pueden hacer que baje la nota. Eso es con relación al examen parcial. Pero como somos previsores, también ya incluimos las pautas para el examen final. La fecha de entrega será el 19 de agosto. Ojo,
Ahí está en el aula virtual, el 19 de agosto, o sea, el próximo mes, hasta medianoche. Ponemos esa fecha para que ustedes ya la tomen en cuenta, anoten en la agenda y se pongan a trabajar, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? El tema, tienen amplitud ahí ustedes también, ¿no? Deberán elegir una obra de cualquier género literario publicada el 2020 y el 2021. Ahí puede ser una obra que se acaba de publicar este año y redactar con ella un artículo científico. Por supuesto, este artículo ya será de mayor calidad, ¿no? Porque ya tuvieron la experiencia del examen parcial, y ya se les ha corregido, se les ha indicado, se les ha reforzado en todos los aspectos, las cuestiones de contenido, de forma, de estructura, de tipo de párrafos, de ortografía, empleo de la extensión de las oraciones. No usen oraciones demasiado extensas, no, por favor. La tendencia ahora es utilizar un promedio de 30-35 palabras en cada oración. Esta obra debe ser distinta a la utilizada en el examen parcial. Fíjese bien, hemos puesto esta observación en mayúsculas. No deberá ser entonces una obra que ustedes presenten, sobre la cual ustedes hablaron en el examen parcial. Tendrá que ser otra, ¿no? Quizá tenga relación, quizás sea la obra de ese mismo autor, pero otra obra, ¿no? Para poner un ejemplo, el escritor Eduardo González Viaña ha publicado el año pasado una gran novela que se llama El largo camino de Castilla, novela dedicada a don Ramón Castilla, ¿no? Entonces, una larguísima novela de más de 400 o de 500 páginas. Y este año, y ustedes lo saben, está por publicar una obra que se llama Cutimuy Garcilaso, ¿no? Entonces, teóricamente, claro, si estuviéramos en otro curso, en el parcial podían elegir una de esas novelas y para el examen final la otra novela. Pero no recomendamos ni una ni otra obra porque son muy extensas, muy complejas. Eso es para más adelante, pero lean en todo caso, por favor, tienen completa la novela completa de Garcilaso. Es una primicia, los lectores todavía no la tienen, pero como ustedes son unos privilegiados samarquinos, brillantes alumnos de la especialidad de literatura, y San Marcos es la vanguardia de los literatos del Perú y de Hispanoamérica, vayan leyendo porque quizá para otra oportunidad. Además recuerden que es la primera novela publicada sobre el Inca Garcilaso, ¿ya? Y tomen en cuenta eso. Entonces, las pautas son las mismas en lo referente a las características que debe tener este artículo científico, que ya, repito, estará más depurado, estará más profundo, con un mayor manejo de fuentes bibliográficas, con una mejor prosa, con aportes importantes, consultas bibliográficas, con originalidad, donde ustedes podrán plantear ideas o poder utilizar incluso referencias bibliográficas tanto de autores nacionales como internacionales, ¿no? Por supuesto, sin excederse tampoco, ¿no? Lo primero debe ser el aporte de ustedes. Ese aporte se sustenta porque no hay ningún autor o obra literaria sobre la cual alguien no haya escrito. Entonces revisen desde las reseñas, que son comentarios recientes, breves, acerca de esa obra, y como ya pasó un año o un poco más, etcétera. Si se trata de una obra del año pasado, sin duda ya no solamente hay reseñas, sino también hay quizá artículos científicos, ¿no? Principalmente, o ensayos acerca de esa obra, y por tanto para ese examen final tengan en cuenta estos criterios que estamos mencionando aquí. Usar la variedad académica, igualmente, ¿no? Se refiere a la prosa académica
clara, precisa, profunda, coherente y todo aquello que hemos mencionado, ¿no? Ahora, si por ejemplo allí, claro, ustedes deciden analizar la obra, un poemario, ¿no? Claro, ahí sí podrán, claro, como parte del artículo, podrán citar los versos, pero los versos están allí en tanto son objeto de estudio o de análisis de una determinada figura literaria, como hacen los especialistas o como hacemos los especialistas también cuando analizamos poesía en verso, ¿no? Ver si es, por ejemplo, un soneto o es un poema en pareados, en versos de solamente dos versos, o en fin, es un extenso poema libre como los que hacía Darío o los que hace a veces Vallejo, ¿no? Igualmente allí tengan cuidado con la ortografía en todos sus aspectos. Vean, cualquier duda que tengan, yo les recomiendo, creo que ustedes también conocen este libro, ¿no? Para todos los aspectos sobre la ortografía, los problemas, el método de desarrollo de un tema, las etapas de la escritura, recomiendo mucho, vivamente, he trabajado muchísimo con este material y lo tengo siempre a la mano para cualquier duda. Es el manual del profesor Miguel Carneiro Figueroa. Miguel Carneiro Figueroa es el manual de redacción superior. Ha tenido varias ediciones y reediciones este libro y en realidad es útil para cualquier persona que esté frente a la necesidad, frente al reto de escribir un artículo científico, ¿no? O para pensar en una época anterior, en escribir un ensayo, ¿no? Un ensayo, una semblanza, etc. En todos los casos, las normas ortográficas funcionan para todos los aspectos. Por favor, también, sí es importante, creo que a veces nuestro léxico tiende a ser muy simple, o muy elemental, muy coloquial, y por tanto, un diccionario también es un elemento que debe estar a la mano. Yo, como soy de la época presencial, de la época en que solo existían libros impresos, cargo con mis 2 tomos de la última edición del diccionario de lengua española. Ahora ya no se llama diccionario de la RAE, no. Se llama, ahí pueden ustedes usar las siglas DELE, ¿no? DELE, D-E-L-E. Eso significa Diccionario de la Lengua Española. Y ya no está escrito solamente por gente que trabaja en la RAE, sino me consta, he visto que es trabajo de los expertos en hacer diccionarios de todo el mundo hispánico, ¿no? Hispanoamérica y España. Ahora somos hermanos, ya pasó la época en que ellos eran las autoridades y nosotros las personas que teníamos. No, ahora estamos en el mismo nivel, porque hablamos el mismo tiempo, pero a la vez cada uno tiene su variedad, aunque para los efectos de la prosa científica las normas son, diríamos, más estrictas, ¿no? Otra vez, cuidado con la sintaxis, por favor, muchísimo cuidado con la estructura de la oración. Esto especialmente en relación con los párrafos, ¿no? Los párrafos deben estar bien construidos. Es la parte más artesanal, la parte donde se nota el oficio del escritor, ¿no? La elegancia con que construye los párrafos, la claridad, el léxico, los signos de puntuación, todo aquello que enriquezca y quizá el uso también de algunos recursos retóricos puede usarse también, ¿no? Entonces eso también es importante, evitar, como ya hemos dicho, los vicios de dicción, es decir, usar por ejemplo una norma muy coloquial, ¿no? O equivocarme en el empleo de una determinada palabra. Igualmente también para estos efectos, ya desde hace muchos años
Otras universidades en San Marcos, más bien, creo que es desde el año pasado, hay que usar el manual APA para las citas y la bibliografía. No puede haber un artículo científico que no tenga citas. Si no tiene citas, no es artículo científico, ¿no? Claro, si no tiene el resumen, el abstract, tampoco lo es, ¿no? Y creo que ese también es el criterio con respecto a las palabras clave, ¿no? Entonces, tengan a la mano, ustedes tienen además en la aula virtual ese manual APA, lo pueden consultar, es un documento que circula ampliamente, tómenlo en cuenta porque ustedes son profesionales y se van a encontrar con situaciones, ojo, con situaciones de urgencia, necesidad, por ejemplo, de que escriban de pronto un artículo científico acerca de un determinado tema que por circunstancias de actualidad, por circunstancias de urgencia, hay que escribir de hoy para mañana. Por ejemplo, un artículo científico de 10 páginas. Entonces, si usted es un experto, lo va a poder hacer, ¿no? Pero sí, o se le pueden juntar 2 para mañana. Puede ocurrir. Es decir, en ese sentido, el trabajo del crítico literario a veces es como el trabajo del bombero, porque tiene que salir, vestirse con su atuendo de rojo, con su máquina, con su computadora, ¿no? Con su diccionario, con su libro sobre ortografía, etcétera, 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 con la bibliografía respectiva, tiene que salir a cumplir con esa obligación, ¿no? En eso es muy importante tomar en cuenta el factor tiempo, ¿no? La vida fluye y vale solamente aquello que dejamos. La vida fluye y la única manera de atrapar al tiempo, esa fugacidad del tiempo, es la escritura. Lo que está escrito, eso es lo que queda. Eso es el testimonio, esa es la obra que irán dejando ustedes a través de su respectiva obra crítica, que deseo realmente sea la mejor y que yo tenga oportunidad de leerla, ¿no? En cuanto al uso de la letra Times New Roman número 12, interlineado doble, justificar el texto, como ustedes saben, no es encuadrarlo bien, numerar las páginas con los números que usamos, ¿no? En la parte superior de la primera página, consignar nombres y apellidos completos. El artículo deberá tener un máximo de 30 páginas, incluyendo bibliografía. Ojo, 30 páginas como máximo, ¿no? O sea, pueden ser 25, pero no más de 30 tampoco, incluyendo la bibliografía. Muy bien, luego ustedes, el grupo del taller de crítica literaria, que es al grupo al que me estoy refiriendo ahora, para luego ustedes hablen cómo les está yendo, algunas preguntas, algunos aportes, también para que no se olviden, ustedes tienen una tarea calificada 4, que precisamente me sirvió a mí. Yo me encontré también con una situación de emergencia, entonces tuve que recurrir a ustedes, y por eso es que durante algunas clases leímos determinados capítulos de esta gran novela. Les recomiendo leerla completa, la tienen ahí completa, una enorme, trascendente novela, y yo diría puede competir con las más grandes, por ejemplo con La guerra del fin del mundo, puede competir también con la obra de Padura, El hombre que amaba a los perros, con La guerra del la guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa, y así otras grandiosas novelas, fascinantes novelas, ¿no? Y entonces allí ustedes, a cada uno se les asignó determinados capítulos, en todos los casos no más de 3 capítulos. Entonces aquí leo las pautas para la tarea de lectura, de resumen y evaluación de una novela Cutiboy,
Garcilaso del escritor peruano Eduardo González Viaña. ¿Qué dice aquí este párrafo? Dice, los alumnos, bueno, esto solo se refiere a ustedes, ¿ah? Los alumnos de taller de crítica literaria, así deben ustedes, participarán en la sexta y séptima semana del semestre 2021 de un trabajo de lectura oral y de resumen escrito de la novela Tucutimui Garcilaso. Como todos disponen en la aula virtual de los originales de la obra que está por publicarse, su tarea consistirá en leer determinados capítulos de la vasta novela que está dividida en 3 partes y en 59 capítulos que leerán oralmente en clase y de ese modo podrán cumplir con las tareas. Podrán agregar referencias bibliográficas y algunas notas y aportes para mejorar su evaluación, ¿no? Esa es la última tarea que les queda. Yo recuerdo que sí la hemos realizado con ustedes. En esta tarea ha participado acá no hay esto no es un trabajo, no es un artículo científico, ¿no? Pero antes de hago una pequeña analepsis. Para el examen parcial, cuya fecha de entrega es el 15 de julio, y para el examen final, que es el 19 de agosto, en ambos casos ustedes tienen que presentar artículos científicos. Y para que ustedes tengan un modelo, les hemos puesto en la aula virtual este artículo, ¿ve? Ahí está, se llama el microrrelato, que es un nuevo campo de investigación. Ustedes también podrán inventar en el futuro otros objetos de estudio, otros géneros. El microrrelato en Amauta se refiere a la revista Amauta de Mariátegui, revista mensual de doctrina, literatura, arte, polémica, ¿no? El relato corto en Amauta, el título está en español y en inglés. El autor es Eric Ronnie Vázquez Guevara, de la Universidad de San Marcos. Ahí está su bolsillo, ¿no? Está también todos los demás datos. Fue nuestro alumno el año pasado. Este semestre también sigue siendo nuestro alumno, y ahí ustedes pueden ver que en este artículo científico ha puesto las palabras claves, ¿no? No se olviden: microtexto, teoría del microrrelato, microrrelato peruano, revista Amauta, palabras claves, ¿no? Luego todo eso lo ha traducido al inglés. Podría también haberlo hecho al portugués o al francés, ¿no? La norma es que sea a otro idioma. Ahora, la gente, por las razones que ya conocemos, prefiere hacer su traducción al inglés, ¿no? Entonces, eso para el parcial y para el final, ¿no? Y ya luego viene la introducción. Ven, acá están. Este es un artículo, por ejemplo, que tiene exactamente 27 páginas, ¿ve? 27 páginas, están allí, ¿no? Están allí los párrafos, está el interlineado, están las citas, ¿no? Pequeñas citas, los microrrelatos, tiene algunos cuadros que incluye, por ejemplo acá, ¿no? En un cuadro muy interesante acerca de toda esta problemática que él estudia. Él es un estudioso, es un alumno de literatura, como ustedes, pero ya ha avanzado mucho, ya se mueve a nivel nacional e internacional, participa en congresos dentro y fuera del país. Por eso lo hemos publicado como una suerte de modelo ideal, ¿no? Ustedes, claro, están en ciclos menores, pero siempre hay que tener como modelo a quienes son mejores que nosotros. Hay que leer a aquellos que nos enseñan tanto a leer mejor como a escribir con brillantez, con profundidad, ¿no? Con propiedad, con el lenguaje español académico, que es verdaderamente extraordinario, ¿no? Ese es otro orgullo que debemos tener,
nuestro español es uno de los grandes idiomas, lo cual no quita que por otro lado también tengamos el quechua, ¿no? Como un idioma, o el aymara, o las lenguas amazónicas. Ahora, por ejemplo, ya hay novelas en el quechua, ¿no? Las habrá también quizá en el aymara o en las otras lenguas amazónicas. Ya el Perú, felizmente, está cambiando. Ya no es como decía Valdelomar, que Lima era el Perú. No. Ahora el Perú es Arequipa, es Cusco, es Huánuco, es Piura, también Lima, es Loreto, es todos los departamentos, ¿no? La Libertad, cualquiera de los departamentos o regiones son parte del Perú y por tanto diríamos ya la apertura. Hay grupos activos, tanto de autores como de críticos literarios, y a esto agreguémosles también la presencia de los llamados peruanistas. ¿Qué es un peruanista en este campo? Alguien que, diríamos, es de nacionalidad extranjera, puede ser un francés, un inglés, puede ser quizá un noruego o un suizo o un italiano, por ejemplo Antonio Melis, ¿no? Que en paz descanse, es un famoso crítico que analizó mucho a Mauta, la revista de Mariátegui, y que también fue un estudioso, un experto en las obras literarias de González Viaña, ese maestro a quien rindo mi admiración. O por ejemplo, a María Madeleine Gladieux, ¿no? Que es una peruanista francesa. También rindo mi homenaje a ella porque nos enseña muchísimo, porque maneja magistralmente la prosa académica española, ha venido muchísimas veces al Perú, es muy amiga de San Marcos y bueno, ha publicado sobre Vargas Llosa, sobre diferentes temas de nuestra literatura, ¿no? Y por tanto también en su, tanto en su parcial como en su final, también podrán recurrir a las aportaciones, a los puntos de vista. Otro famoso peruanista es Roland Forgués, que es un peruanista de origen francés. Les recomiendo leer porque este gran señor, que es Roland Forgués, tiene una característica que se la sugiero a ustedes ahora, en este momento, para que la tomen en cuenta en el futuro. Este famoso Roland Forgués, que es de una obra monumental, ¿no? Inmensos libros sobre esos temas, se da tiempo y paciencia incluso para buscar a los escritores o escritoras, ¿no? Y las entrevista o los entrevista. Les hace una entrevista muy interesante y luego publica esas entrevistas. Él ha entrevistado a diversos escritores y luego los ha, me parece, no estoy muy seguro porque no tengo toda la colección, pero me parece que ha dividido por poetas, narradores, no lo sé, dramaturgos, pero ha abarcado la mayor parte, por no decir la totalidad, de los géneros literarios. Los ha publicado entre Arguedas, González Viaña, Fernando Ampuero, Mario Vargas Llosa, etc. Es un autor que se mueve a nivel mundial. Bueno, entonces, con respecto a esta tarea calificada 4, número 4, ¿no? Están los señores Ayas, Mitma, Mozo Pizarro, Piñán Alarcón, Chumbes Pinchis, Maldonado Galindo, ¿no? En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, estos alumnos, bueno, dice, cada uno, de acuerdo a los capítulos asignados, redactará un comentario literario de su lectura.
Acá no se pide artículo científico, no, es un comentario, una evaluación, un aporte que a mí me será de mucha utilidad porque, y bueno, también hay que usar los mismos criterios que estamos por el parcial, si esos criterios que cumplen también. Si es que hace, por ejemplo, ustedes hacen un pequeño ensayo, por ejemplo, de pronto en los capítulos que él tocó al señor, a Andrea Ayans o a Adrián Mitma o a Richard Mosso o a Natalie Piñón o a Martín Chumbes o a Maldonado, les tocó, por ejemplo, un determinado personaje, ¿no? O quizá allí hubo un suceso de carácter histórico, una batalla, o quizá es una escena ficticia que ocurre en la realidad o en el mundo de los sueños. Entonces, ustedes, tomando en cuenta que solamente son 3 capítulos, en base a ese harán este comentario, este aporte, que me será de mucha utilidad porque planeo, de todas maneras, planeo hacer un artículo científico sobre esta novela, de todas maneras, porque ya es un compromiso mío y este artículo tendrá aquí 20 páginas o 30 páginas aproximadamente. Y por cierto, desde ya les agradezco por esta colaboración que vamos a recibir el 29 de julio del 2021, ¿no? Esa es la fecha de entrega. Anoten entonces en sus agendas la entrega para el examen parcial, es el 15 de julio, en 2 días. La fecha de entrega del examen final es el 19 de agosto hasta la medianoche. Ahí tienen, agenden el parcial para julio y el final para agosto. Damos esa fecha también para poder luego leer nosotros, y a nosotros nos dan un plazo brevísimo para entregar las notas. Entonces hay que promediar todo eso, ¿no? Por cierto, también tomaremos en cuenta las intervenciones. Bueno, ahora después de esta exposición que he realizado, ya les dije, tienen aquí el modelo de artículo científico, pueden también utilizar otro, pero como obligación nuestra hemos puesto un artículo que es producto de uno de los cursos que hemos dado dentro de la escuela, la especialidad de literatura. Ese es un modelo, es un artículo ya de un joven bastante experto, ¿no? Pero les ponemos los mejores modelos para que ustedes aspiren y a su escala personal utilicen este artículo y que se vea que ciertamente quizás no tengan todavía la pericia que tiene el señor Vázquez, pero ya se nota que en ustedes hay también un deseo de imitar, de emular a este joven sanmarquino como ustedes, que será otro de los grandes valores que produzca esta universidad. Ahora sí, me gustaría, como parte de la clase, diríamos, ante la inminencia del examen parcial, sí me gustaría ir preguntando cuál es la obra que han elegido, ¿no? Creo que es una referencia importante. De esa manera ustedes tienen oportunidad de darnos a saber y quizá quieran alguna indicación, aunque todos lo tienen, pero no está de más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto allá a las personas que para el examen parcial, como acá tengo la lista, que son los mismos que van a hacer la tarea calificada, me baso en esa lista que está en orden alfabético. Entonces, quería saber, por ejemplo, sobre qué obra va a trabajar la señorita Andrea Ayans. No está conectada. No está conectada. Solo están presentes el señor Mosso y el señor Mitma. Solo hay 2 estudiantes hoy. Ya, Mosso y Mitma. Y Mitma. Muy bien, solamente hay 2. Sí. Bien, deben estar los demás. Bien, entonces, por favor, señor Mitma, ya que nos honra hoy día, como siempre,
con su presencia, le vamos a pedir que tome la voz. Ahí está el señor, bueno, también está el señor Mozo, están dos grandes alumnos del curso, de manera que el señor Mitman nos probablemente quiera indicarnos qué obra es la que él ha elegido. Adrián Mitma es un alumno de constante participación, tiene su tarea los capítulos 4, 5 y 6 de Garcilaso, pero ahora estamos hablando de la obra que ha elegido para trabajar con ella, un artículo científico que entregará en 2 días. Señor Mitma, lo escuchamos con atención, por favor. Suponemos que ya usted eligió una obra, ¿no? Sí. Tuvo como base un poquito más alto, que no lo escucho bien. ¿Se me escucha mejor? ¿Se me escucha mejor? Ya, sí, lo estoy escuchando. Si habla un poquito más alto. Bueno, en mi caso decidí optar por el libro de Ana María Intilli, ¿no? Juncos en Flor, que es un cuentario de... no recuerdo la cantidad de cuentos, Ya. pero en este caso se centra en los microrelatos o también microficciones. Y bueno, es una gran cantidad, ¿no? Pero lo particular de esta autora, que también mencionan 3 personajes, o sea, porque deja 3 introducciones de distintas personas. Ajá. Menciona que ella recurre mucho a otros autores, ¿no? Hace una relación intertextual. Por ejemplo, menciona a Goya, menciona a Vallejo, menciona Qué interesante, qué interesante. Es Ana María Intilli, ¿no? Sí, Ana María Intilli. Qué bueno, sí, le conozco personalmente. Ella trabaja el relato, ¿no? Muy bien, entonces usted ha elegido una autora que, bueno, quizá quiera agregar algo más, algún dato más sobre Ana María Intilli. ¿Qué se le ocurre a usted que podría quizá resaltar de Ana María Intilli? ¿Por qué le gustó esa obra? ¿Qué la trajo a usted de leer y luego hacer un artículo científico que lo debe estar preparando? En principio a mí siempre me atrajo la literatura de... Un poco más alto, por favor. A mí siempre me atrajo la literatura de microficción, o sea, los microrelatos, ¿no? Ajá. Por tanto, también había recurrido a las obras de Monterroso anteriormente. Ajá. Y en este caso, pues también decidí ir por microrelatos, ¿no? Y pues pude alcanzar a comprar el libro de María Intilli y empecé a desarrollarlo, ¿no? Y me he dado cuenta que, pues, me parece, al menos por la lectura que he realizado, que en sí creo que debo profundizar más para encontrar más aspectos resaltantes, es que muestra una poética, digamos, que se basa en una cuestión de antítesis, porque por el mismo hecho de que el microrelato es corto, una de las cosas que debe hacer es impactar con premura, ¿no? Uh-huh. Y para ello he visto que constantemente hace contraposiciones que desvarían, ¿no? Reconvierten de alguna forma el relato, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el caso del segundo o tercero cuento, que habla de Hiroshima, ¿no? De por sí nosotros cuando hablamos de Hiroshima pues vemos que es algo negativo, ¿no? Porque ha sido un suceso catastrófico, especialmente para Japón, ¿no? Pero en el microrelato pues ella da una luz de esperanza, ¿no? Por esa humanidad que sobrevivió, ¿no? Cuando describe y habla de una paloma que sobrevive. O sea, esas contraposiciones creo yo que reconvierten, ¿no? Todo los significados y los temas que toma en el libro. Igualmente con los otros escritores que hacen eso. Ya. Entonces, ¿este libro se ubica dentro del cuento o dentro del microrelato?
Microrelatos. Ya. Más de una página. Claro, está bien. Ella trabaja ese campo, y trabaja hace muchos años. Hace ya muchos años, pasó por la maestría, tenía oportunidad de conocer la sede de su trabajo y me alegra que usted haya elegido este libro que le va a permitir trabajar, digamos, por la brevedad de los textos, pero efectivamente estos textos son potentes, son poderosos, ¿no? Bien, entonces ya tiene usted toda la información, las fechas de entrega y todo ello, y ahora vamos a escuchar. Gracias, señor Mitma, muy amable por su asistencia, por su participación y éxitos en su trabajo. Muy bien, el señor Mozo Pizarro Richard, que es otro alumno también, constante, trabajador, analítico, le damos la palabra al señor Mozo, que está presente, para que nos dé algunas pistas, como un avance, ¿no? Crear una expectativa en el lector. Eso es lo que hace también todo escritor, crea una expectativa, a ver sobre qué va a escribir. Como yo tengo una muy buena imagen de Mitma y una muy buena imagen suya, digo, caramba, ¿sobre qué va a escribir? Entonces quiero ya estar advertido, quiero ya estar avisado para prepararme, ¿no? En todo caso, para leer quizá ya dio también algo que tenga que ver con el tema que usted ha elegido. Señor Mozo, lo escuchamos con atención como siempre. Sí, profesor, buenas tardes. Un poco más alto, por favor, el volumen. Parece que hoy o yo no estoy tan poco más alto, de manera que pueda escucharlo bien, el título de la obra, el autor, etc. Claro, bueno, disculpe por... Ya. El texto que voy a analizar en este caso es el de Relatos. Ajá. Un texto de microrelatos. El título del libro se llama Relatos de Cuarentena, que se publicó justamente el año pasado. Ya, Relato de Cuarentena. Sí, Relatos de Cuarentena es un texto publicado en Arequipa. Ajá. Y hay una versión virtual, tanto en físico. Entonces, entre esos microrelatos, lo que estoy interesado es en destacar uno en particular. Ya, es decir que este texto es una antología de cuentos, ¿no? Sí. Ya, y usted va a tomar un cuento de aquellos para hacer el trabajo del examen parcial. Se publicó, me dice usted, en Arequipa. El cuento que usted ha elegido, ¿cómo se llama? Bueno, son dos, profesor. Uno es Amor con filtros, de Sarko Medina, ese es el autor. Y el otro es The Line, ¿no? De Eric Full. Ya, o sea, son dos relatos lo que usted va a analizar. Sí. Es una especie de... Sí. Digamos, cuentos, lo que se explora es la fragilidad de las relaciones amistosas, amorosas, en el contexto de pandemia. En ambos relatos lo que expresa uno es el hecho de la despersonalización de la comunicación. Muchas veces ante la virtualidad que afronta el hecho de la pandemia, parece que se crean vínculos sólidos, pero cuando ya todo esto vuelve a la presencialidad, el texto es irónico y muestra que ese tipo de lazos que se formaron pues no son necesariamente del todo firmes. Correcto. Dígame, ¿se ubica como microrelato o como cuento? No, como microrelato. Microrelato. Ya. Claro, está bien, es también por la urgencia del tiempo. Bueno, ha salido este año unos cuentos de la pandemia, porque tiene que ver con esta situación, qué tal tema, ¿no? Tan grande, tan trágico, tan triste, pero al mismo tiempo
único, ¿no? De modo que escribir acerca de, o leer textos acerca de este tema y luego escribir algo es un reto muy grande, porque será nuestro testimonio sobre una experiencia de la que se hablará en los siglos futuros. Mire, sin querer hemos resultado nosotros, ¿no? Personajes, cada uno en su lugar, personajes de esta historia, personajes de esta tragedia inédita, ¿no? De esta tragedia singular que no ocurría, si es que alguna vez ocurrió, no ocurría en miles de años. Hace poco leí un artículo de don Oscar Hahn, ya les presentaré a ustedes a Oscar Hahn, y él cuenta que había, en uno de su artículos de crítica literaria, él cuenta que hace muchísimo tiempo, hace miles de años, el mundo sufrió una guerra nuclear, una guerra con bombas, y fue tan devastadora, tan destructiva esta guerra, que la mayor parte de la población murió, y los pocos sobrevivientes tuvieron que refugiarse en las cuevas, en las cavernas que encontraron por allí y por acá, ¿no? Así debió ser en los primeros tiempos también, ¿no? Los seres humanos no teníamos casas, luego aprendimos a hacerla, pero en los primeros tiempos, en esta guerra, todos estos personajes se refugian, sobreviven, no sabemos cómo, y luego, ya cuando se dan cuenta que la situación ha cambiado, comienzan a salir poco a poco, uno por aquí, uno por allá, se reúnen en pueblos, en diferentes lugares, y lo curioso es que comienzan a seguir la misma historia que los había llevado a esta guerra. Comienzan a repetir por segunda vez, inventan la pólvora, se vuelven belicosos, los hombres atacan a las mujeres, es decir, en esta segunda oportunidad que les ha dado la divinidad o el destino, ellos incurren en el mismo error, repiten la historia. Eso es lo que se dice de los seres humanos, ¿no? Que somos la única especie que comete dos veces el mismo error, ¿no? Un error catastrófico y que lleva a consecuencias lamentables. Ese es nuestro contexto, ese es el contexto en el que estamos viviendo, ese es el contexto precisamente que marca las pautas del trabajo académico. Ese contexto ocasionó que no nos pudiéramos conocer personalmente, que yo no los conozca, ni ustedes me conozcan personalmente. Nos comunicamos, algunos abren su ventana y me pueden, claro, me ven de todas maneras, pues yo estoy de profesor del curso y yo no tengo esa misma oportunidad siempre, pero en todo caso esto nos ha obligado a trabajar encerrados como estos supervivientes de esa guerra nuclear, ¿no? Nos ha obligado a trabajar con tecnología, ¿no? Diversas máquinas que hacen que la clase se grabe en una cámara de video y que luego la clase completa se suba, bueno, a través de todo un proceso, suba y llegue pues hasta el aula virtual o hasta las instancias donde la universidad va a percibir, va a comprobar que la clase efectivamente se ha dado y que el profesor y los alumnos han conversado acerca de los temas pertinentes que, como les he indicado, son los que corresponden al examen parcial, ¿no? Que es una forma de
evaluación importante para ustedes, porque de ese modo serán promovidos en este curso y en otros, y así irán ustedes haciendo su carrera como críticos literarios, ¿no? Hemos trabajado en esta primera parte, sobre todo el relato, mediante las lecturas de los cuentos de Ribeiro. Para la segunda parte trabajaremos con poesía, ¿no? Poesía, ensayo y algunos otros temas. Nos vamos a ceñir rigurosamente a lo que dice el sílabo, así que por favor, ya ustedes saben, ¿no? Que vamos a trabajar en esa línea, y para esa línea en algunos casos bueno, haremos la clase respectiva, y quizá ustedes tendrán que allí también, si la segunda parte, una de las opciones es hacer la crítica de un poemario, ¿no? Entonces ya ustedes podrán usar allí, claro, en las pautas del artículo científico son igual. ¿Qué va a cambiar ahí? Lo que va a cambiar es el método, ¿no? El método que van a emplear en la poesía. Puede ser la semiótica, puede ser también la propia narratología, o quizá la retórica que usa el profesor Camilo Fernández. Yo prefiero trabajar también con la semiótica, o también con este concepto de Jacobson de las funciones del lenguaje. Entonces a mí me interesa aquella poesía donde hay un locutor y un locutorio, es decir, hay una voz poética que dialoga con otra instancia enunciataria y le da un mensaje. A mí me gusta ver la comunicación como mensaje, un mensaje potente, un mensaje contundente, ¿no? Que muchas veces llega a la ira, a la interpelación. Por eso prepararé un material especial sobre el poeta Oscar Hahn, que es un poeta chileno. El 5 de julio de este año fue su aniversario, el aniversario de su nacimiento. Por ese motivo nosotros preparamos un homenaje en forma oral en nuestro canal de YouTube, que ustedes podrán leer ese homenaje que yo le hago, ¿no? De forma particular debo decir que yo conocí a Oscar Hahn, conocí a través de sus libros, no lo conozco personalmente. Él ha venido a Lima muchas veces, incluso tiene raíces peruanas, porque su abuela, una de sus abuelas, fue tacneña, de la ciudad de Tacna, y luego Oscar Hahn trabajó durante algunos años muy cerca en Arica, ya cuando fue profesional, así como lo van a hacer ustedes, y de ahí se trasladaba constantemente a Tacna y se hizo amigo de un famoso, Livio Gómez, un poeta peruano radicado en Tacna durante muchos años. Pero también don Oscar Hahn vino a Lima e hizo muchos amigos, ¿no? Incluso esta obra, una de las obras que yo leí, es una antología de poemas muy buena. Los grandes temas de él son el tema de la poética, su poética, ¿no? Su poética, su concepción sobre la poesía, ¿qué es hacer poesía? Entonces ese es un gran tema. Y el otro gran tema es el tema de la muerte, ¿no? Tiene una presencia inmensa dentro de su poesía completa. Ya pude adquirir en estos días, no hace muchos días, adquirí sus poesías completas, están en ediciones Visor. Les recomiendo leer su poesía completa, es extraordinaria, es una poesía concisa, precisa, pero contundente, ¿no? Entonces trabajaremos como modelo de análisis
de una obra poética, uno de los libros, pues tiene varios libros, varios poemarios. Escogeremos solamente uno, o dentro de uno de sus poemarios, un conjunto de poemas que van a reflejar ciertos tópicos. A mí me gusta trabajar, por ejemplo, el tópico de el arte poética, ¿no?, en Oscar Hahn. Luego el tema de la muerte, que lo plantea de manera muy original, pero al mismo tiempo con toda la fuerza que tiene ese tema, el tema que para él debió ser una cuestión personal, porque don Oscar Hahn quedó huérfano a los 4 años, imagínense ustedes, a los 4 años, es decir, él seguramente no recuerda ese suceso infausto que ocurrió en su infancia, pero eso le cambió la vida, ¿no? Y quizá esa circunstancia biográfica, nunca hay que ignorar ese aspecto, lo llevó ya siendo niño, joven, adolescente, persona mayor, ¿no? Lo llevó a darle importancia a este tema de la muerte, que había sido para él una cuestión personal. Pues entonces rastrea toda la tradición, todo el tópico de la muerte, no solo en autores contemporáneos, sino en autores del medioevo, porque él es lo que plantea, o de su poesía puede deducirse que ahora, en el 2021, estamos, otra vez tenemos encima de nosotros como alguien que nos vigila, ¿no? Tenemos la Santa Inquisición, ¿no?, que se hace presente en la novela también de Eduardo González Viaña, ¿no? Y entonces él, diríamos que tuvo en cuenta ese aspecto, ¿no? Y por eso revisó incluso las danzas de la muerte en la Edad Media, y todo eso además lo fue combinando con otros elementos, con otros ingredientes, y comenzó a publicar. Tiene varios premios, varios reconocimientos nacionales e internacionales. En el Perú se le quiere mucho, y yo sé que ustedes, después de conocer a este gran poeta, lo van a querer, van a querer leer sus poemas, porque además ustedes, como críticos literarios, si bien les puede interesar analizar un determinado género, no dejen de aprender también a analizar todos los otros géneros posibles, porque cuando sean ya expertos, conocidos, solicitados, pagados, como debe ser, ¿no?, en el Perú o en otra parte del mundo, o cuando participen en un coloquio, en un conversatorio, en un congreso, ustedes podrán presentar una ponencia, por ejemplo, sobre Oscar Hahn, ¿no? Y entonces me interesa en su obra el tema del mal. Luego, otro tema importante, clásico también, es, diríamos, el tema del amor, ¿no? También es una visión muy original, una visión contundente sobre el amor, que es otra de las experiencias gracias a las cuales existimos, ¿no? Porque el amor involucra también, por cierto, como un componente esencial, el sexo, y es el sexo, el ejercicio del sexo, el que llevó que de pronto en un momento nosotros nos convirtiéramos en seres vivientes, ¿no? En seres vivientes, y llegamos al mundo y todos somos sujetos migrantes, como le gusta decir a muchos críticos, como si ellos no lo fueran. ¿Quién no es el migrante en el mundo? Nadie, todos. El propio mundo es también un sujeto migrante, porque siempre está circulando, está haciendo el movimiento de rotación y de traslación todos los días del año, todos los años, todos los siglos, y de esa manera en algún momento nosotros, sujetos migrantes, siempre, ¿no? Sí, yo estoy contra esa idea de que un estudioso, un crítico diga, el sujeto migrante, yo soy limeño, entonces puedo calificar. No, nadie es de nadie, nadie pierde a nadie, porque nadie nadie es de nadie, ¿no?
igual pasa, acá no hay sujetos migrantes, todos somos personas que transitamos por el espacio, por el tiempo. Entonces ese tema del amor también es muy importante, está muy bien trabajado por Han. Y luego él también ha tenido otra experiencia que es fundamental, tiene que ver con algo de lo que acabo de hablar. Me refiero a la experiencia del exilio, el exilio, otro tema muy importante, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que don Oscar Han es chileno, ¿no? Él es chileno. Y como chileno que es, nacido el año 38, él vivió 48, 58, 68, más o menos como a los 30 años, ¿no? Vivió esa terrible y traumática escena del golpe de Pinochet exactamente en 1973, ¿no? Ese año el golpe de este infausto general Pinochet destrozó completamente el sistema democrático que presidía el presidente Salvador Allende, que según las versiones más creíbles, él prefirió morir ahí luchando con el fusil en la mano, mientras los aviones y los tanques del ejército chileno ingresaban a la moneda y hacían tabla rasa de todo lo que se les enfrentaba. A consecuencia de esta guerra funesta, de esta guerra que dividió a los chilenos, a nosotros también nos conmovió bastante porque Chile está cerca de nosotros y nosotros, en realidad, el mundo simpatizaba con el gobierno de Salvador Allende. A todo el interés que había en el extranjero, nuestros politólogos, expertos, etcétera, que siempre están a la caza de aquello que significaba la revolución. Y como en esa época todavía se creía en la revolución socialista, entonces todo el interés estaba concentrado en lo que ocurría en Chile, y ya se sabía que se venía a venir ese golpe. El propio García Márquez, algún tiempo después, él contó que en una conferencia celebrada en Washington, donde estuvo presente Pinochet, él dijo que si Allende subía, esto es antes de las elecciones del 69, donde Salvador Allende subió al poder, que si Allende subía al poder, ellos tomaban la moneda. Y esa frase se cumplió años después, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros en ese mismo tiempo estábamos bajo el régimen de la llamada Revolución de Velasco Alvarado, ¿no? Que quería crear una democracia social de participación plena. Dio un golpe de Estado en 1968, ¿no? Algunos años antes de la tragedia en Chile. Y bueno, esa revolución de Velasco al final resultó un desastre, una calamidad, ¿no? Fue una revolución hecha por los militares, hecha desde arriba, pero hay que ser crítico y autocrítico con la colaboración de la izquierda, y ahí yo me incluyo porque yo comenzaba en esa época, mi época laboral. Encontré allí una oportunidad de trabajo muy interesante, amplió mi visión de la realidad, ya no dejé de ser solamente un crítico literario para ser un hombre integrado, el trabajo interdisciplinario con sociólogos, antropólogos, comunicadores sociales, es el boom de la comunicación. De esa manera también llegué a la semiótica y pude beneficiarme de los conocimientos de la semiótica que trajo al Perú nada menos que mi maestro Enrique Bayón Aguirre. En la misma época en que también estaban en San Marcos el doctor Antonio Conejo Polar y el doctor Desiderio Blanco, que luego se convirtió en un experto. Junto con Raúl Bueno publicaron un libro sobre el análisis semiótico, ¿no?
Pero en el caso de, volviendo al caso de a Han no le quedó otro remedio, porque más estuvo preso, que tratar de salir, tratar de huir, tratar de escapar de la muerte, tratar de escapar de esta tragedia, de esta suerte de pandemia bélica instalada por Pinochet, y de ese modo él se fue, pudo salir felizmente y se fue a los Estados Unidos, donde estuvo en condición de migrante en la ciudad de Iowa, ¿no? Iowa. Allí él, como tenía una formación académica extraordinaria, una cultura de altísimo nivel, estuvo trabajando ahí muchos años, ¿no? Se volvió un migrante latino en esa ciudad, y a propósito de esa experiencia escribió también una serie de poemas breves, ¿no? Que son pues muy graciosos ellos, pero además muy terribles, porque revelan la soledad en la que vivía este hombre dentro de una sociedad de consumo, ¿no? De una sociedad donde lo importante era consumir. Entonces él hacía una vida austera, una vida centrada en la televisión, como es ahora la vida centrada en el celular o en lo virtual, ¿no? Entonces toda esa experiencia de migrante latino, ¿no? Luego a veces venía ya pasada ya la época de Pinochet, y Chile retorna a la actividad democrática, y seguramente él ha tenido ya muchas, pero pasaron los años y él terminó su tarea académica en Iowa con todos los honores, ¿no? Y yo tuve la suerte de conocer primero su libro, que se llama Magias de la Escritura. Magias de la Escritura. Ese es un libro de Oscar Hahn publicado en el año 2021, ¿no? Y con ese motivo nosotros hemos realizado el 5 de julio, hace pocos días, ¿no? Hace pocos días, creo que un día como hoy, un martes, un homenaje a Oscar Hahn. Ese homenaje nuestro a Oscar Hahn está en nuestro canal YouTube, lo pueden ver allí, ¿no? Donde estamos, en fin, de alguna forma reiterando los conceptos, reiterando que lo conocimos en primer lugar en su faceta de crítico literario. Así que también les recomiendo, como crítico literario es brillante, brillante. Escribe sendos artículos. Él en ese libro no usa pues el formato del artículo científico, no, son ensayos libres, claro, con rigor, con todas las calidades que debe tener un buen texto académico, un texto crítico, y entonces ahí, por ejemplo, él le dedica análisis a autores de diferentes partes de Hispanoamérica, de manera que es un crítico de nivel internacional, muy querido, muy apreciado en los Estados Unidos, ¿no? Donde ellos, bueno, tienen todas las facilidades para acceder a los artículos científicos de Oscar Hahn, que hay muchos, pero ya en este libro, Magia de la Escritura, que se publicó exactamente en 2001, por eso en este homenaje que le hemos hecho por su cumpleaños, también celebramos el cumpleaños de la primera edición de su libro llamado Magias de la Escritura y Magias de la Lectura, ¿no? Y ahí dice una frase, a mí me parece muy importante, un sustento para todos. Dice que la comunicación literaria plena, total, como debe ser toda experiencia de ese tipo, se da cuando el texto, con toda su potencia expresiva, poética, vital, verbal, cuando el texto con toda su potencia
influye en el lector, conmueve al lector. El lector se identifica con el texto, pero a su vez y simultáneamente también el lector influye en el texto, ¿no? Cuando se da esa situación estamos ante una comunicación literaria plena, que es lo que buscamos precisamente cuando trabajamos con ustedes, ¿no? Entonces, ahí escribe, por ejemplo, un maravilloso artículo sobre Carlo Germán Belli, ¿no? Carlo Germán Belli, un artículo muy breve, muy lindo, y habrá oportunidad de leerlo. Luego escribe 2 artículos sobre Neruda, ¿no? 2 artículos muy buenos, pero muy buenos. Uno en el que habla del tema del amor, las etapas del tema del amor en Neruda, y otro artículo maravilloso es una crítica a un libro de Neruda que se llama El libro de las preguntas, el libro de las preguntas, ¿no? Entonces un análisis magistral, maravilloso, igualmente análisis estupendos sobre Carlos Pessoa Bellis, un autor menos conocido, pero que para él, para Óscar Ján, este poeta nacido en el siglo XIX, murió a los pocos años de comenzar el siglo XX, es el primer poeta con voz propia, ¿no? Es decir, el que antecede a todos los grandes poetas que ha tenido Chile, Neruda, Huidobro, Gabriela Mistral, Enrique Lin, etc., el propio Óscar Ján, etc., ¿no? Entonces allí, pues en ese artículo trata también de José Emilio Pacheco, un gran poeta mexicano, con el tema del tiempo, ¿no? Otros grandes temas de la literatura, de manera que don Óscar Ján realmente es insuperable en la crítica literaria. Luego sobre otro poeta argentino que es Jorge Gelman, ¿no? Habla allí, y para ustedes, ojo, hay un artículo especial sobre el cuento fantástico hispanoamericano. Ese artículo, por ejemplo, es de indispensable lectura para todos, no solo para ustedes, sino para todos los que necesitamos saber más sobre el cuento hispanoamericano fantástico, porque hemos estado más acostumbrados a lo realista, pero ahora vemos que irrumpe con fuerza la literatura fantástica. Entonces él es uno de los grandes escritores que hay que leer. Todo aquel que quiera hacer un artículo científico sobre algún cuento de algún autor, como por ejemplo don Harry Belavan, peruano, autor de cuentos fantásticos, tendrá que pasar necesariamente por la lectura de ese artículo de Ján, ¿no? Y lo que me gusta en el caso de él es que su lenguaje es claro, es transparente, su lenguaje es de altísima calidad, y él no recurre a ningún método, conoce ciertamente no solamente los métodos literarios, sino que maneja el psicoanálisis, maneja Freud, maneja Lacan, maneja una serie de autores de todas las culturas, diferentes momentos históricos, maneja los métodos, pero el análisis que hace es un análisis extraordinario, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, análisis maravillosos de don Jorge Luis Borges. Así que desde ya, por favor, vayan pensando en adquirir ese libro, Magias de la escritura de don Óscar Ján. Y con estas palabras ya cerramos esta sesión de hoy, 13 de julio del 2021, y nos reencontraremos el 15 de julio ya con la realización, con la entrega de los
trabajos ustedes tienen como fecha de entrega de su examen, examen parcial el 15 de julio hasta la medianoche, es decir, apenas 48 horas. Por eso los dejo a ustedes para que puedan retirarse y volver al trabajo, que seguramente está en pleno proceso, y emplear este tiempo valiosísimo para pulir, en fin, y para tomar en cuenta todos los elementos de todo tipo que hemos tratado de darles, subirles al aula virtual, ¿no? Ya ahora ustedes son los que tienen la voz y la palabra para este examen parcial. Muy buenas tardes a quienes nos han honrado con su asistencia. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Un saludo para ambos, para el señor Midma y para el señor Mozo. Muchas gracias.